A ver, por aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a presentar eso que ha dicho Ana, que es la Asamblea de los Barrios del Sur de la ciudad de Madrid. Y sí quiero deciros que lo presento no desde donde me han presentado, porque eso ha sido mi etapa profesional, bueno, en la cual en algunos aspectos seguimos y seguiremos y seguiremos y seguiremos, pero mi etapa profesional ha sido acompañada siempre de mi parte voluntaria, que es de la que, voluntaria en el sentido de que lo he hecho porque me ha dado la gana, que es en un barrio de Madrid del distrito de Usera, concretamente el mío se llama San Fermín, y ahí desde la asociación de vecinos, con lo cual me coloco ese gorro y desde ahí os hablo. Aquí hay algunos compañeros y compañeras que han estado también en este mismo tema, con lo cual pues podríamos intercambiar las sillas y que lo fueran eso. Parece que está por ahí Luis, por ejemplo, y antes he visto a Javier, que no sé si seguirá aquí o está por ahí. Vale. Voy a presentar esta experiencia de los barrios del sur de Madrid, que luego ha sido el origen de la estrategia del sureste, de los barrios del sureste de Madrid, no hay diapositivas, en 10 frases. Os voy indicando. Primera, ¿por qué y cómo se origina este proceso de la Asamblea de los Barrios del Sur? Un poco de prehistoria para entender la historia. La toma de conciencia parte de muchos años en las asociaciones vecinales del Río, del sur de Madrid, del Parque Lineal del Manzanares, parte de la toma de conciencia de qué es lo que la ciudad había ido estableciendo en el sur de Madrid. Porque, entre otras cosas, en el sur de Madrid hay equipamientos simbólicamente significativos. Yo menciono la caja mágica, pero antes de la caja mágica debo de mencionar la depuradora de la China. Son equipamientos significativos. Cuando he dicho significativos ya os he dado, ya habéis entendido que eran así chuli guays, ¿no? Hay de todo. Pero no solo la depuradora de la China, también la de Butarque, también la de Sur, también la de la Gavia. Estamos depurando no toda la ciudad de Madrid, pero la de China solamente depura 11 distritos, solo 11. Río arriba todos ellos, claro. Vale. Concebida en la República, se pone en marcha en los años 50. La caja mágica, donde la ciudad necesita unos olímpicos, y ni más ni menos lo coloca en medio del Parque Lineal del Manzanares, detrayendo prácticamente a la mitad de las hectáreas del Parque Lineal Manzanares entre la M30 y la M40. Pero también hay elementos absolutamente significativos para nosotros, como es el Parque Lineal del Manzanares. Las asociaciones que estamos ahí tomamos conciencia de muchas cosas, de que nos faltan equipamientos, pero esto no es cuestión de equipamientos. Como decían en la presentación del área donde, o sea, del curso donde yo he estado anteriormente. Pero sobre todo vamos tomando conciencia de que estamos en un sitio, en un lugar, en un área, en un ambiente donde hay cantidad de cosas que no son, pero que podían ser. Que no son, pero que podían ser. Y claro que sí, que hacemos toda una labor de trabajo, de protesta, de concienciación. Hicimos incluso plantaciones de árboles en medio de vertederos, por decir un ejemplo. Ángela ha mencionado esta mañana algunas definiciones de Julio Alguacil. Bueno, pues éramos uno de los activos que estábamos plantando árboles en medio de vertederos. Incluso, y como no lo hice yo, aunque lo hicimos desde la asociación de vecinos, me atrevo a decir que hicimos un folletito, el Manzanares, un río cercano pero desconocido, donde enumeramos, porque nosotros no hemos hecho investigación, enumeramos la cantidad de cuestiones, de cosas de importancia, de interés, que tiene el Parque Lineal del Manzanares. Es un parque que va desde el nudo sur de la M30, río abajo, hasta el Parque Regional del Sureste, que es cuando llega a Getafe, en la zona de Perales del río. Todo ese recorrido del río. Curioso, curioso. Desde nuestros antecedentes de no sé qué gremio cromañón, por supuesto toda una serie de elementos de memoria histórica. Rivas Vacía Madrid tiene elementos muy importantes en este sentido que está trabajando.
y todo un asunto medioambiental, etcétera, etcétera, potentísimo. Nosotros a nivel de pequeño barrio tenemos en marcha algunas iniciativas y una de ellas fue que en el año 83 inauguramos una cosa que llamábamos Aula Huerto La Semilla, que era un elemento que se combinaba tres cosas. Un lugar de esparcimiento, un lugar de formación. Llegamos a crear una pequeña empresa, Jardín Sur, llegó a llevar el mantenimiento de los jardines de Mercamadrid, no estaba mal. Ni en aquel momento no había ni empresas de inserción, ni nada de eso, todo eso, con lo cual tuvimos que acabar cerrándola, claro. Y un lugar de difusión, formación, no sé cómo queramos llamarlo, de carácter medioambiental. Bueno, podríamos decir que en ese sitio pudimos poder hasta dar clases de la guardería, clases del colegio, de los jóvenes, etcétera, etcétera. Bien, en esa prehistoria, ¿qué es lo que ocurre? En esa prehistoria, estamos hablando tampoco hace tantos siglos, ¿no? O sea, estamos hablando de que la Aula Huerto de la Semilla se creó en el año 83, pero estamos hablando ya de elementos más cercanos, ¿no? Bien, en esa prehistoria llega un momento determinado en que se nos pone encima de la mesa, encima de la agenda, la desaparición de la depuradora de la China. Por cierto, el alcalde Gallardón, la alcaldesa Botella y la alcaldesa Carmena, en los diversos plenos municipales, siempre proclamaron la desaparición, esto consta en las actas municipales, por lo tanto no es cuestión de te creo o no te creo, es cuestión de contrastarlo si se quiere, de la desaparición de la depuradora de la China. Claro, en ese contexto nosotros llegamos a plantearle lo siguiente. Cuando digo nosotros estoy hablando desde la asociación que tomó la iniciativa, pero que no la hacíamos por nuestra cuenta. Nosotros tuvimos reuniones de diversa manera con diversas entidades a través de federación, donde nos estábamos planteando toda esta serie de cosas. Pero como la depuradora de la China, aunque está en Puente de Vallecas, porque está al otro lado del río, está a la parte de acá, a la parte de pegando a la M40, pero en una zona, dijéramos, más cercana a Usera, y realmente los vecinos somos nosotros. Porque para llegar desde Puente de Vallecas a depuradora de la China tienen que hacer de todo, aeromodelismo incluido, porque tienen todas las vías de alta tensión, de alta velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entonces les hicimos una apuesta al ayuntamiento. Le dijimos, vale, tomad la decisión y nosotros os pedimos que la vengáis a cantar en el barrio, venimos hace tiempo soñando con ello. Nos hemos comido todos los mosquitos, nos hemos oído todos los olores, no te lo puedes ni imaginar. Vecinos que por la mañana han tenido que en verano cerrar la ventana porque si no, no pueden, que por la mañana se despiertan y tienen jaquecas, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en momentos más fuertes, en momentos más débiles y últimamente más débiles, porque claro, las protestas acaban sirviendo para algo. Eso también es cierto. Y entonces tomamos la iniciativa de poner en marcha lo que llamamos las primeras jornadas sobre el Parque Lineal del Manzanares, a las cuales lo titulamos Un río de oportunidades. Lo hicimos en 3 días. 2 días por la tarde, una tarde y una mañana, perdón, de debates, y un domingo de pasear el río, viendo cómo efectivamente no nos lo habíamos inventado. Y en ella participaron un montón de entidades vecinales, especialmente del río. Puente, Villaverde, Puente y Villa de Vallecas, Villaverde y Usera fundamentalmente, pero también de otras personas y de entidades relacionadas. Claro, en esas jornadas donde se debatió todo esta perspectiva medioambiental, aparece un compromiso del ayuntamiento, que es crear una comisión municipal para estudiar el desmantelamiento de la depuradora de la China. Eso llevó a reunirnos en el ayuntamiento por parte vecinal, los representantes vecinales de los 4 distritos, también los representantes municipales de los 4 distritos y otra serie de áreas municipales. Y eso tuvo un elemento, hizo así, fue como una chispa. Lógicamente nos reuníamos para preparar la reunión o para ver qué es lo que había habido, las propias entidades. Y a medida que nos reuníamos decíamos, esto sí, pero esto solo no es. Aquí hay algo. En el sur ocurre algo. Claro, nos dijimos lo que hemos venido diciendo toda la vida que ocurre en el sur. Desigualdad, no sé qué, todos los elementos, ¿no?, que pones encima de la mesa ahí. Y lo importante del asunto es que de un elemento tan concreto, de eso de lo que se suele decir que el movimiento ciudadano estamos muy acostumbrados, a poner una cosita, ir y conseguirle decir que bien lo hemos resuelto, cuando no es verdad, pues no fue así.
simple y llanamente fue el elemento que catalizó la cuestión de qué es lo que la ciudad ha puesto en el sur. Y empezamos a tomar conciencia de que la ciudad había puesto en el sur, en la época industrial, todas las industrias, en la época de la crisis de las reconversiones, la crisis de las reconversiones de los 70-80, había puesto todo el desempleo, y que luego había dejado abandonada, de tal manera que habíamos pasado progresivamente de barrios desestructurados urbanamente, pero integrados, porque teníamos un montón de población trabajando, aunque era en esa escala, a unos barrios que además de desestructurados estábamos desintegrados, porque no habíamos tenido ninguna alternativa a esa pérdida de trabajo que, por ejemplo, en la zona Usera Villaverde, con Julio Alguacil precisamente, llegamos a contabilizar 25.000 empleos perdidos. Varias siderurgias juntas, varias navales juntas, 25.000 empleos. Sí, hombre, había algunas muy grandes, ¿no?, que habían desaparecido. Standard Eléctrica, por decir un ejemplo, prácticamente desaparecido, y otras, ¿no?, y otras. Bien, con esto llegamos a tomar conciencia de que, bueno, no vamos a trabajar en lo que estamos trabajando, tema depuradora de la China, pero vamos a trabajarlo más o menos como nosotros entendíamos que debíamos. Y para ello tomamos una primera decisión, y es hacer un diagnóstico. Hacer un diagnóstico que de alguna manera nos hiciera las correspondientes preguntas para que a partir de ahí dijéramos, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pensamos que debemos hacer? Y lo hicimos. Javier era, además de ser de Vallecas, era también el representante de la Federación. Lo empezamos a hacer de una manera ordenada. No he dicho coordinada, que también, pero ordenada, porque era autocoordinada. Y lo empezamos a hacer de una manera ordenada. Es decir, hay personas dentro del grupo que pueden aportar elementos para el diagnóstico y empezamos a poner en orden. ¿Para qué? Para acabar haciéndonos las correspondientes preguntas de cuál sería la estrategia adecuada, los objetivos adecuados y finalmente las políticas adecuadas. Y para ello hicimos nuestro diagnóstico. Me vais a permitir que haga alguna cosa muy muy breve sobre ese tema del diagnóstico. Y la primera es este mapa. Año 1944, Plan Vidagor, el primer plan de urbanismo después de la Guerra Civil. Por si no se leyera, yo leo, arriba dice el norte y abajo dice sur. Y donde dice sur, me detengo solamente en esos tres elementos que dicen los suburbios, los núcleos satélites, las zonas industriales, y debajo dice los desagües. No parece que el desarrollo urbano como ciudad de Madrid le haya desdecido. No parece. Pero claro, es un poco fuertote, ¿no?, tener que decir que el año 44 y luego dicen que no sirve para nada la planificación urbana. Mira tú. No, yo por lo menos lo hablo desde el no ser de ese gremio, simplemente de vivir en esos resultados. En nuestro pequeño diagnóstico me he encontrado recientemente, y he aprovechado la ocasión de no haber perdido permiso a nadie, para poner dentro de ese estudio que el Ayuntamiento de Madrid hizo en julio de 2015, análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático en el municipio de Madrid, una diapositiva, que es la que tengo que buscar aquí en este otro papelote que tenía aquí guardado. Una diapositiva para coincidir con Pedro, ¿no? Pedro. Como veis, los 6 distritos que están en rojo son los que tienen mayor vulnerabilidad ante el impacto de las olas de calor, que son 2 del centro, Arganzuela Centro, y los 4 distritos típicos y clásicos del sur. Usera, Carabanchel, Puente y Villaverde. Qué curioso. Cuando digo qué curioso, lo digo por lo siguiente. Esto ya lo quito. Lo digo por lo siguiente. Lo digo por lo siguiente, porque el mismo estudio que estoy mencionando dice lo siguiente: que hay unas zonas donde se alcanzan temperaturas medias nocturnas muy elevadas, los 2 distritos del centro correlacionan mucho con el tema medioambiental de espacios que no tienen, etcétera, etcétera, pero los otros 4 distritos del sur a lo que correlacionan son con porcentaje de viviendas con 20 metros cuadrados o menos, tasa de perceptores de la renta mínima de inserción, porcentaje de población desempleada, tasa de personas con algún grado de discapacidad o porcentaje de población menor de 4 años. Es decir,
Qué curioso que eso de la ola, de las olas de calor, en relación con el tema del cambio climático, con lo que correlaciona es justamente con todos los indicadores de tipo sociodemográfico económico. Hicimos un folletito donde, entre otras cosas, pusimos este mapa, que tiene que ver con lo que esta mañana se decía, de que por secciones censales el INE ya está proporcionando datos de dónde se concentran las rentas más altas y más bajas. Y observaréis que lo rojo, que son las rentas más bajas, no es que estén solamente en los distritos del sur y el este de Madrid, pero es ahí donde abundan. Mientras que en nosotros son poquitos, en proporción a las secciones censales que hay. Y luego hicimos, con los datos de 2017, toda una serie de datos, gráficos, etcétera, etcétera, que no os voy a entretener en leer. Y os digo básicamente lo que ha sido el resumen del cual partimos, que pusimos encima de la mesa y que entendíamos que se confirmaba porque los datos eran públicos, eran del propio ayuntamiento, y era lo que quisimos poner encima de la mesa y poner en marcha. Algunas características que me he destacado de ese folleto, lo editamos en un folleto. Características más elocuentes que se aprecian son distritos envejecidos con un alto potencial juvenil. Su mayor recurso es su mayor problema luego. El potencial juvenil. Su mayor recurso luego se convierte en su mayor problema. Una esperanza de vida 3 años por debajo de la media de Madrid. Tasa absoluta de paro que supera en 3 o 4 puntos la media de Madrid. La renta media por hogares de los distritos sur es inferior a la de Madrid, oscilando entre un 20 y 40% por debajo de la media de Madrid. Estudios superiores en una proporción muy debajo, la vivienda. Son toda una serie de elementos en los cuales yo no me quiero entretener porque me parece que ya, especialmente con la sesión que ha habido en el curso de esta mañana, se han desarrollado amplísimamente y he oído que van a estar a disposición de todos los asistentes a esta universidad, independientemente del curso donde están, y donde especialmente todos, pero especialmente Luis Miguel, ha detallado amplísimamente con todo ese trabajo que han hecho de los índices o indicadores de vulnerabilidad. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos? Pues una que ha sacado todo el mundo, que es la siguiente. En el año 1983 se edita el libro de análisis, el diagnóstico de todo lo que es el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el primer Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de la democracia. Y ahí establece que hay una línea diagonal que separa los distritos del sur-este de Madrid de los del norte y noroeste de Madrid. Diagonal que nosotros en nuestro informe detectamos y comprobamos que se sigue manteniendo en el tiempo. Con lo cual, aquel mapa de Vidagor, aquel estudio de 1983, estos datos de 2017, de los de ahora, ¿no?, nos vienen diciendo exactamente lo mismo. No hay solo un desequilibrio, una desigualdad, hay una estructura social y urbana que nos deja a los distritos del sur que estamos como estamos. Con lo cual, claro, nos hicimos un montón de preguntas. ¿Qué es, pues, lo que nosotros queremos? Las asociaciones que estamos trabajando en este tema, estábamos trabajando, cada una seguimos en ello, de porque necesitamos una escuela infantil o una biblioteca o un centro de adultos y no te hablo de reparaciones de asfaltados, etcétera, etcétera, por supuesto, y necesitamos un montón de cosas, por supuesto que sí. Pero decíamos, con todo ello, que desde luego no estamos igual que lo que estábamos anteriormente, lo que no ha cambiado es la desigualdad y la segregación estructural de la ciudad de Madrid. ¿Seguiremos, pues, pidiendo más escuelas? Sí, sí son necesarias. ¿Institutos? Desde luego, en mi barrio lo estamos haciendo. Y biblioteca, desde luego, os invitaremos a la inauguración, que será enseguida que podamos. Porque de momento la obra está parada, pero en fin, no hay problema, sigue para adelante. Pero ¿es esa la cuestión? Claro que esa es una cuestión. Es importante. Es importante sobre todo esos equipamientos luego inciden en lo que son los procesos. Procesos sociales, procesos culturales, procesos educativos. Pero sigue siendo la misma situación de desigualdad estructural, que es a lo que me refería. Y por lo tanto, en nuestro diagnóstico concluimos lo siguiente. Los barrios y distritos del sur precisan una acción concertada que desarrolle un proceso de intervención que dé forma y contenido a un proyecto de sur.
un proyecto de sur, que ha de contemplar y dotarse de elementos de recomposición territorial. Es necesario un plan estratégico. Un plan estratégico que conforme el marco, el objetivo, la coordinación y la dirección de todo el trabajo, de todas las actuaciones transversalmente. Y el reto que este plan debe lograr hacer frente es redistribuir la calidad de la ciudad, de modo que los distritos del sur tengan fuerza y vitalidad propias. Esta mañana se ha mencionado que Enrique Villalobos, que es el actual presidente de la Federación, dice, no, nosotros no queremos, como dice, no queremos unos barrios que estén mejor, no queremos vivir mejor, queremos vivir iguales. Claro que vivo mejor teniendo una biblioteca sin tenerla y un instituto que sin tenerlo, por poner un par de ejemplos, ¿no? Poned la cantidad de los que queráis. Pero seguimos viviendo igual, es decir, seguimos teniendo una serie de oportunidades como ciudad. ¿Ejercemos el derecho a la ciudad? ¿O somos esa parte donde la ciudad aloja lo que necesita pero no quiere? Alguna cosa de eso más comentaré. Y terminábamos hablando de una serie de objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Las líneas estratégicas que nosotros planteamos, después de hacer ese documento de objetivo, de diagnóstico, perdón, que terminaba con esa exigencia, necesidad de hacer un plan estratégico para los distritos del sur, la continuamos. Y al continuarla, lo que nos estuvimos trabajando fue un documento sobre el sentido de lo que sería la acción a desarrollar de esa estrategia. Y la denominamos Carta del Sur. Es que también a la hora de poner títulos tampoco nos quedamos cortos. O sea, una cosa es que estemos donde estamos y pasando lo que nos pasa, y otra cosa es que no. Carta del Sur. También la editamos en un folletito, también quedará a disposición de todos ustedes si tienen interés en verla. Voy a referirme solamente a los dos últimos puntos de esa Carta del Sur. Los vecinos creemos necesaria la creación de una oficina para la regeneración del sur que tenga como objetivo la elaboración de un plan estratégico del sur. No sé qué es lo que acabará pasando, pues que a lo mejor la oficina acaba siendo el lugar donde se elaboran una serie de actuaciones puntuales, singulares, interesantes, importantes, pero que no modifiquen la estrategia. Y decíamos que tengan como objetivo la elaboración de ese plan con la implicación de vecinos y organizaciones que diseñe programas y actuaciones con el objetivo de conseguir un mayor equilibrio socioeconómico y una mayor justicia social en el sur. Hombre, ya puestos a pedir, vamos a pedir la verdad. No mucho ni poco. Nosotros somos conscientes de que al decir esto suena como muy rimbombante. Y solemos decir, no, queremos hacer queremos decir la verdad. Y decir la verdad es hablar de justicia social, aunque no sea una cosa así como que se lleve muy por aquí, muy por allá. Los programas y actuaciones que deben ejecutarse a corto y medio plazo deben ser encuadrados en dicho plan estratégico, por lo que es necesario, en primer lugar, proceder a su elaboración, abarcando todas las dimensiones desagregadas a lo largo de ese manifiesto, de forma que se convierta en una realidad, dotándola de los medios, presupuesto y cronogramas imprescindibles, con ítems de verificación, porque hay que evaluar, por supuesto que sí. Y termina diciendo, es necesario un plan de implementación de la estrategia dotado de presupuesto. Si bien la oficina es la ventanilla cercana al ciudadano a nivel de las administraciones, dados los objetivos tan ambiciosos que necesita un plan estratégico y las carencias tan apremiantes a nivel social y de empleabilidad de estos barrios, se necesita un plan de actuación inmediata en estos aspectos que actúe como plan de choque mientras se desarrolla, se procede a la elaboración y aprobación y ejecución del plan estratégico. Aquellas primeras jornadas, mayo, que no lo he dicho quizá, de 2017, que dieron de sí un debate y sobre todo una concreción, la creación de esa comisión para el desmantelamiento de la depuradora, lo que en realidad esto fue un elemento, una chispa, como decía, para poner en marcha un proceso en el que los diversos barrios, entidades y asociaciones que estamos en ese margen del río Manzanares, derecha e izquierda, Puente Villa en un lado, Usera en Villaverde en otro, lo que nos fuimos preguntando son todos esos elementos del diagnóstico y todos esos elementos de la estrategia que necesitábamos. Ahí es donde nace la Asamblea de los Barrios del Sur. Digo nace, o lo pusimos nombre.
pusimos nombre a que ese grupo de gente que estábamos ahí, lo que estábamos haciendo de alguna manera era recoger una muy larga historia, no tanto de el programa reivindicativo, cuanto de la conciencia que habíamos tomado de qué pasaba en la ciudad de Madrid desde los barrios en los que estábamos, e hicimos lo siguiente: mirar a Madrid, pero desde un determinado lugar. No nos pusimos a mirar a Madrid desde el presupuesto municipal. No nos pusimos a mirar a Madrid desde el centro, sino a mirar a Madrid desde la periferia, desde la conciencia de que solo se puede diseñar una ciudad cuando te ubicas en la ciudad. Y nosotros nos ubicamos en el sur como ciudad y dijimos, para serlo, todo esto. Porque si no, te ubicas desde el centro y ves a la periferia como el lugar donde destinar algunas limosnas. Póngale a cada uno el nombre que mejor le parezca, pero que finalmente es lo que parece. Esa asamblea la formamos 23 entidades coordinadas por la FRAN. Tomamos iniciativas desde las entidades vecinales, pero progresivamente fue llegando a tomar un cuerpo. E hicimos en junio del 18 las segundas jornadas, que las llamamos Asamblea por los Barrios del Sur. Un río de propuestas. La primera fue un río de oportunidades. La segunda es un río de propuestas por un plan estratégico del sur madrileño. Tan sencillo, ¿no?, como lo que habíamos dicho. Se organizaron a través de 5 mesas de trabajo: el sur en la ciudad desigual, crisis del capital social del sur, la economía del sur, urbanismo y movilidad, medio ambiente y cambio climático, nodos estratégicos del sur. Y trataron, 1, sobre la invasión del territorio del sur con infraestructuras necesarias para el conjunto de la ciudad, pero que se ubican en esa zona de la ciudad como depósito de las funciones que la ciudad necesita, pero no quiere, depuradoras no sé qué, o plataformas logísticas de última milla, como ahora mismo están colocándose, en un sitio donde además no se ha planteado ni siquiera la red de comunicaciones que esa plataforma logística necesita. Con lo cual, preparémonos los que vivimos en todo ese contexto, en todos esos barrios, lo que nos va a caer. Trataron también sobre la desconexión entre los barrios del sur. Yo desde la ventana de mi casa miro y veo Entrevías, Puente Vallecas. Para venir a Entrevías tengo que venirme a Madrid y volver. Andando podría ser no más de media hora si no tuviese que atravesar las vías de alta velocidad, el tren de cercanías y la nueva carretera de Andalucía A4 que sale del nudo sur. Nada más. Solo eso. La desconexión entre los barrios del sur. Es que somos barrios. O sea, el río Manzanares divide. Usera a un lado, Puente Vallecas a otro. Para mí, Puente Vallecas, desde el punto de vista de la geografía urbana, es el extranjero. Supongo que Puente Vallecas para San Fermín, que es el barrio de Usera que está ahí pegando, es el otro extranjero. O sea, y paso el río y estoy en Puente. O sea, y viceversa. La desconexión del barrio sur debido a determinadas barreras físicas que impiden su consideración como un espacio común de ciudad. ¿Por qué no somos un espacio común de ciudad? Sin embargo, el norte sí lo es. Tercero, la masiva desaparición de empresas industriales y de empleo, no sustituidas por nada. Y último, la existencia de equipamientos singulares de gran potencia que están de espaldas al territorio. Pongo 2 ejemplos gráficos. 1. Nosotros tenemos la caja mágica. Digo nosotros porque está en el barrio San Fermín. Y por tener el equipamiento deportivo más potente que tiene Madrid, no para todo tipo de deportes, sino para esos deportes, dijéramos, de instalación, ¿no? Tenis, pádel, etcétera, 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 etcétera. El barrio San Fermín, 23.000 habitantes, no tiene lo mínimo, ni siquiera un pequeño polideportivo. No digo que no tenga campos de fútbol, eso sí, faltaría más. Pongo otro ejemplo, la nave Boeticher, que el Movimiento Ciudadano consiguió que no se derrumbara, por ser una nave de la arquitectura industrial del 19-20, está ahí. Y la poca actividad que tiene, digo poca no, quiero decir, Luis María López Aranguren va a venir y hablará de todo ello. Digo poca en relación a la potencialidad que tiene es porque lo hacemos los vecinos.
La depuradora de la China, que tiene una potencialidad tremenda, de la cual cuando se habla de quitarla se pone que hay que poner ahí grandes comercios, tiene toda una potencialidad enorme, pero está de espaldas. Bien, termino diciendo 2 o 3 cosas. Una primera, de las jornadas se hizo un memorándum con 5 grandes puntos que hoy no puedo detener porque ya me ha llamado la atención del tiempo, pero que lo tendréis disponible cualquier persona que quiera tener interés. Cada uno de esos puntos tiene un primer diagnóstico que hace, derivan de esas mesas de trabajo que he enunciado que hubo, y derivan de esas mesas de trabajo y que trataron esos interrogantes que he enunciado. Y cada uno de ellos tiene un diagnóstico muy centrado, muy visto desde lo que es la Carta del Sur, las líneas estratégicas, y a partir de ahí hace una serie de propuestas. Esas propuestas que se trataron en esas jornadas, muchas de ellas habían sido aportadas a lo largo del proceso previo, porque el proceso previo no fue solamente la elaboración de esos documentos, como he dicho, sino también de la aportación de propuestas, etcétera, que fueron a las mesas de trabajo y que junto con las propias mesas de trabajo surgieron, están recogidas en ese memorándum. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, esas jornadas tuvieron la presencia de responsables municipales, de 3 grupos políticos. Se comprometieron a tomarlas en cuenta y concretamente apostaron por crear la Oficina del Sur para hacer el plan estratégico, como hemos dicho. En este momento, por estas fechas más o menos, hace un año se creó esa oficina y exactamente el 22 de abril, en ese pleno del Ayuntamiento de Madrid del 22 de abril, recién pasado, se aprobó una declaración institucional votada favorablemente por los 4 grupos políticos que en aquel momento formaban el Ayuntamiento de Madrid, donde dice, en junio de 2018, la Asamblea de los Barrios, estoy leyendo literal, la Asamblea de los Barrios del Sur de Madrid hacía pública en la caja mágica la propuesta de poner en marcha un proceso para abordar el desequilibrio territorial que sufre históricamente nuestra ciudad. Tomamos en cuenta eso, estamos de acuerdo en que eso hay que abordarlo, creamos la Oficina para los Barrios del Sur. No venía a leerlo, pero sí que había subrayado varias cosas que no me da tiempo. En cualquier caso, vuelvo a decirlo, es una declaración institucional aprobada por el Pleno, por lo tanto es documento público. Lo tendréis a disposición. Me queda solamente un punto. Bueno, y después de todo esto, ¿qué ha pasado con lo de la depuradora de la China? Porque, vuelvo a decirlo, fue como el punto de arranque donde las propias entidades dijimos, atención, claro que sí, pero ¿cómo? Aquí hay una cuestión mucho más gorda, que más o menos he intentado deciros algo. Hemos venido peleando con el Ayuntamiento, y lo digo sin borrar nada de la palabra, quien no esté de acuerdo conmigo que lo diga, pero yo digo que venimos peleando, porque le insistimos de todas las formas habidas y por haber al Ayuntamiento que lo que había que hacer era cumplir literalmente el acuerdo que el Ayuntamiento de Madrid tiene firmado con el Ministerio de, en este momento es de Transición Ecológica, pues quien lo llevara antes, si era Fomento, quien fuere, sobre el tema de depuración en Madrid. Y dale, y dale, y dale. Desde el primer momento quedó claro que el Ayuntamiento podía tener postura propia y la defendería, nosotros ya la teníamos clara, ya lo he dicho, ¿sí? Pero que todo eso forma parte de ese convenio donde hay un proyecto que además tendría fondos europeos para volver a tratar, volver a replantear y volver a hacer lo que haya que hacer sobre el tema de la depuración del sistema de aguas en Madrid. Logramos que se activara a final de marzo de este año. Y durante el mes de abril, las asociaciones afectadas por la depuración sur, la China, Butarque y Sur, pudimos, a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, disponer del documento que el Ministerio había elaborado. No se trata de que yo ahora diga que va y que no va, pero sí decir 3 o 4 cosas que me parecen especialmente notables. Y digo especialmente notables porque a ese documento, que estaba abierto en periodo de sugerencias o en periodo de aportaciones, sugerencias, etcétera, etcétera, y teníamos plazo, lo hicimos. Y hay alguna cosa que sí que me parece especialmente notable leer.
y es la siguiente. En varios momentos el informe del Ministerio sobre la depuración de aguas en esas depuradoras identifica claramente la obsolescencia de las plantas. Leo literal. Las 3 plantas, la China, Butarque Sur, son anteriores a la aplicación de la Directiva 91/271 en España, en la que se especifican las limitaciones al vertido de nutrientes en el tratamiento de aguas residuales. Sigo leyendo. Obsolescencia tanto en la tipología del equipamiento como en su estado, pues la mayoría ha superado la vida útil. Esto es literal. Lógicamente, si las 3 depuradoras están depurando y han superado la vida útil, lógicamente no eliminamos nutrientes, ni hidrógenos, ni nitrógenos. Bueno, perdón, no soy del experto y no me acuerdo, pero me entendéis, ¿no? Con lo cual, el propio Ministerio plantea que hay 3 opciones. Dejar las 3 haciendo las nuevas. Dejar 2 haciendo la nueva, haciendo las nuevas, o dejar una haciendo la nueva. Y en el caso de que quedaran las 3, la reforma que tienen que hacer, por eso he dicho haciendo las nuevas, es tal que es hacerla nueva. Claro, desde la estrategia del sur, lo que planteamos es que esa depuradora debería convertirse en un espacio dirigido a investigación en agua y energía, donde además se debería, y estoy no leyendo literalmente, pero sí recordando perfectamente lo que dice la estrategia, donde debería ubicarse el museo prehistórico, antropológico del Manzanares, donde hay la cantidad de huesos y demás cosas que se descubren cuando excavas. Un museo. ¿Por qué tener eso en un museo que está en el centro de Madrid? ¿Y por qué no puede estar en el sur con la misma dignidad? Y hacer un centro de interpretación del Parque Lineal del Manzanares. Hasta ahí hemos llegado. El miércoles, quien asista al curso que se hacía ahí a la izquierda, que no sé cómo se llama, Ana, viene una persona de la Federación donde contará cuál es la situación actual y los elementos que se recogieron en un documento de 50 propuestas que pretenden desarrollar esta estrategia. Muchas gracias.